Buenas noches, mis queridos compatriotas, amigos. Nuevamente aquí para hablar sobre lo que está pasando en nuestro país. Desafortunadamente me encuentro fuera del país y con mi salud bastante resquebrajada. Pero bueno, primero déjenme decirles que, como todos saben, tenemos un Congreso proscrito, que significa que se ha puesto fuera de la ley. Han violado con premeditación, alevosía y ventaja, y con todos los atenuantes, con nada en firme, sin acusaciones ni pruebas, aún ahora mismo. Si no, pues Vizcarra estaría preso, ¿no? Y solo dichos y decires forzados a los que se van a beneficiar, ¿no? Para incriminar para su propio beneficio. O sea que no ha sido por beneficio de la nación, sino por el beneficio de, en esta situación, de la camarilla que estaba o está en el Congreso. Para incriminar, ¿no? Pienso yo que de alguna manera el presidente Vizcarra era el único que se les oponía en todas las cosas que hacían. ¿Por qué? Porque lo hacían mal y lo siguen haciendo mal. No hay una sola ley, no hay una sola cosa que la hayan hecho bien, incluyendo la cuestión esta de las ONP. Ellos hablan de que hay dinero, esto, lo otro, pero eso es mentira, todo eso está en libros. Es como si dijéramos, ¿no? Y regresáramos a la época de Alan García, donde se tiró más de 130 mil millones de dólares de esa época del Seguro Social. Y eso era ilegal porque es una empresa, digamos, pública, pero con funcionamiento y derecho privado. Entonces no podía disponerse porque eso pertenecía a los asegurados y les pertenece. Ahora, si hablamos de que se tiene que restituir a las ONP, porque no se les restituye también al Seguro Social, porque el Seguro Social era un gigante, y entonces ellos han podido construir más hospitales, tener mejores atenciones, y en fin, muchísimas cosas. Pero no, eso sí no conviene, ¿no? Solamente les conviene la situación barata y lo que es fácil para conseguir votos, ¿no? Especialmente ahora en esta época de elecciones, que sinceramente da vergüenza, porque ¿a quién se va a elegir? A la misma esto. Imagínense, Vizcarra disuelve el Congreso para poner mejores personas que entren al Congreso, y entran peores. ¿Por qué? Porque los partidos políticos pues tienen enraizados ahí en sus diferentes estamentos, pues gente que les sirve y no están para el servicio del país. Por eso no podemos hablar de que los que tienen el color naranja pues están sirviendo al país. Hemos visto todo lo que han hecho con las cosas de la botica y en fin, o los del que tiene plata como cancha, que se ha hecho rico pero no porque ha trabajado, sino porque se ha aprovechado de las exoneraciones de impuestos y aprovechando de brindar mala educación a todos los estudiantes. Y bueno, pues por ahí se dice también, así como ahora todo se dice, que vendiendo títulos y en fin, hasta él mismo ha comprado seguramente la situación, porque de conocimientos y todo eso, pues yo hasta lo retaría que se enfrente conmigo, a ver, en cualquiera de los campos que él domine. Bueno, el presidente Vizcarra fue el único que se les enfrentó y no aceptó unirse a ellos. Ese fue el asunto, para no ser cómplice de los partidos, ¿no? Hablamos de todos los partidos que están ahí, porque incluyendo el Partido Morado, que se abstuvo de estar en la votación, de ser parte de esos 105, pues por omisión también, ¿no? Se abstienen. Es como el Tribunal Constitucional, que perdió legitimidad, porque bueno, realmente no la tenía, porque siempre han estado al servicio de los partidos, ¿no? Entonces se abstiene, dice sustracción de la materia. Es un equivalente a hablar de inhibición, ¿no? ¿Por qué? Porque el Congreso los puede remover, los puede sacar en cualquier rato. Ahí está en la Constitución, que el único que los puede remover es el Congreso. Pero el asunto no queda ahí, ¿no? Entonces se han inhibido y no han dicho las cosas, porque ellos eran los únicos que podían hacer
volver atrás toda la situación. Pero igual no hubiera sido muy complicado para Vizcarra gobernar, ¿no? Y él entendió esa situación. Por eso es que no la peleó, porque bueno, dice, para seguir con más de lo mismo, pues bueno, ahora lo ponen a Merino, que es el que complotó y debía estar ahí, preso, no debía estar en el Congreso, está vivito y coleando. Han muerto 2 personas, ahora sigue muriendo la gente, y el tipo está por ahí y todavía acusando ahora. Estos tipos, los que están en el Congreso, han cometido sedición, y ellos son los que deben estar en la cárcel. Ahora están despilfarrando el dinero público, que ni siquiera es un dinero que tiene el Estado, porque estamos viviendo al crédito, estamos viviendo al débito. ¿Y qué es lo que sucede? Se está repartiendo dineros que no tiene el gobierno. ¿Por qué? Porque se ha presupuestado, se hace el presupuesto para el próximo año, pero ¿de dónde se va a sacar el dinero? ¿De los impuestos? ¿Impuestos de qué? Si no hay ni ventas. De las importaciones, de las exportaciones, no hay. Estamos mal. No se ha avanzado en nada. Entonces yo no sé de dónde van a sacar. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a seguir sacando leyesitas que digan hay que entregar el dinero aquí y el dinero allá? No. Y todos estos partiduchos, incluyendo el Morado, que tiene ahora a su presidente, bueno, todos estos han elegido a su presidente, que es un presidente ilegal, no es constitucional. No porque ese Congreso subversivo, porque toda esa tira de ratas de corruptos, pues son los que han elegido a él. Pero no lo han elegido, ha pasado lo mismo que con Paniagua. Cuando lo eligieron a Paniagua, lo eligieron porque había una pugna ahí entre los partidos que estaban fuertes en esa época. ¿Y qué pasó? Que estaban los fujimoristas, estaban los apristas, y en fin, los de la escoba. Pero ¿qué pasa? Que no había a quién elegir entre ellos y no se ponían de acuerdo. Entonces, bueno, Paniagua estaba en un rincón, bueno, pues no era un tipo calladito, pues no, y no hacía tanto ruido como nosotros, ni se peleaba con nadie. Entonces dijeron, bueno, Paniagua. Y recuerden que no fue elegido porque tuviera mayoría en el Congreso Acción Popular. Acción Popular, ¿saben qué? Tenía 2 congresistas, 2. No tenía la mayoría del Congreso, nada. Entonces cayó para llenar el hueco. Lo mismo que Sagasti, que también ha ido a llenar el hueco ahí. Pero igualito Sagasti no tiene ningún poder. Ya les ha puesto el par de varias cosas, igualito lo han pasado y ahí está. ¿Y él qué dice? No dice nada. Y sin embargo se ha dado el lujo de bajarse a 17 generales de la policía. Cosa que no le corresponde a él, porque él solamente es un encargado de la presidencia, que no se les olvide. Entonces, como encargado de la presidencia, pues tiene que esperar al nuevo presidente que sea el que realmente haga los nombramientos, pero se está dando unos aires ahí. Ahora, ¿qué ha pasado? Pues le han aprobado al gabinete, porque el gabinete, pues, quieren que siga funcionando, porque lo tienen como un presidente títere. Pero bueno, y todos estos partidos pues han querido volarse en primera instancia a la SUNEDU, y ante la oposición de Vizcarra y de la sociedad civil se inventaron un nuevo órgano que controle a la SUNEDU, que iba a estar encima de la SUNEDU para, digamos, quitarle todo el poder. Pero al haber protestas en todos los frentes, periódicos, la ciudadanía y en fin, todos, entonces retrocedieron. Pero eso no ha quedado ahí, porque ahora ya se están inventando dar licencias nuevas a las universidades, entre comillas universidades. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a cambiar de nombre y van a seguir con la situación. Al final de cuentas han logrado su objetivo, sacar a Vizcarra, que era el que defendía las cosas como debe ser correctamente, por una educación para nuestros hijos y para todo nuestro Perú, para que tengamos profesionales de alta calidad que puedan ser competitivos en cualquier país del mundo. En cambio así, pues por ejemplo, me traen uno aquí a los Estados Unidos y me ponen un profesional de Perú, pues tristemente pues tiene que empezar a estudiar otra vez. ¿Por qué? Porque la calidad pues es mínima, no hay personal calificado. Justamente por eso la SUNEDU les ha quitado la licencia. ¿Por qué? Porque les ha dado un plazo, tampoco ha sido que, digamos, ha sido de abuso ni tanto por el estilo.
Han habido plazos y no los han cumplido. Se les dio plazos para que reorganicen su personal con personal más calificado, porque no, el que tenían pues no tenía la experiencia ni las calificaciones. Y también para que organicen sus proyectos con laboratorios, talleres, en fin, pero no hicieron nada. ¿Por qué? Porque toda la plata se la guardan. ¿Y saben de dónde saca la plata? La plata como cancha toda esta gente. No se paga impuestos. ¿Por qué? Porque estos congresistas, pues, bueno, los anteriores, ¿no? Dieron luz verde y entonces exoneraron de impuestos. Pero la exoneración no era para que se llenen los bolsillos. La exoneración era para que inviertan en la educación, inviertan en infraestructura, en laboratorios, en todas esas cosas, pero no lo hicieron. Por el contrario, ahí tenemos pues, ¿no? Que Acuña, pues, tiene casa en Miami, tiene casa en España, se da el lujo de llevar a toda la familia para el partido Real Madrid con Barcelona, y en fin, con la plata de los estudiantes. No me digan a mí que ha trabajado duro, como esto. Para trabajadores duros, mi padre trabajó 16, 18, 20 horas diarias por 7 días, muchos años hasta que se enfermó, pero logró comprar una máquina, después otra maquinita, y así hizo una planta industrial. Y eso se llama trabajo, eso se llama esfuerzo, no a vivir del resto, como los congresistas de ahora pues están viviendo y generando dineros que no les corresponde, porque ellos han engañado al pueblo. Lo primero que se comprometieron, y yo no encuentro un solo congresista que haya dicho que no vamos a estudiar la situación de la inmunidad parlamentaria, no. La inmunidad parlamentaria ya era de hecho, era la primera cosa que tenían que hacer. Y todas las personas que estaban ya en procesos, esto, el otro, automáticamente quedaban fuera. Pero ¿qué hicieron? Pues simplemente pues la pusieron de lado, porque hay como 80 y tantos congresistas que tenían procesos. De ahí han ido limpiándose unos cuantos y creo que quedan como 67. Entre ellos hasta sentenciados, que es el Acuña, y presidente de la Comisión de Presupuesto. ¿Y cuáles son sus infracciones? Justamente delitos contra la administración y todo eso. ¿Y quién lo saca? Nada. ¿Por qué? Porque los procedimientos del Congreso dicen que primeramente tiene que ser una comisión investigadora, después lo pasa a la ¿cómo se llama esto? A la comisión de la mesa directiva, después de ahí lo vuelven a devolver para que lo estudie, después recién regresa otra vez a la mesa directiva y después recién al pleno. ¿Cuánto dura eso? Pues no sé, puede durar años o todos los 5 años. Y mientras tanto, ¿qué? Un corrupto, un delincuente está ahí, un sentenciado. Y no solo él, la gente que está trabajando con él, o bueno, si es que se le puede llamar trabajo, ¿no? ¿Y qué han hecho? Tienen, me parece, más de 2.500 millones ahí en inversiones, cuando están prohibidos de hacer ningún tipo de influencia para el gasto y toda esa situación. Pero ellos acomodan y tuercen la ley y se ponen a hacer pues sus proyectitos y toda esa situación. Pero con el afán de ¿qué? De ganar votantes, o tal vez de ahí pues no, ya vinieron con su cartera y bueno, ya tienen ya su tajada asegurada, ¿no? Entonces, lo que les voy a decir, ¿no? Es lo siguiente, ¿no? Inventaron el proceso de vacancia de Vizcarra en un procedimiento inédito e inaudito. Y en menos de 24 horas, miren, no pueden sacarlo al Alarcón, no lo pueden sacar a la Acuña, pero en menos de 24 horas lo sacaron a Vizcarra. ¿Por qué? Votaron el lunes en el día y en la medianoche ya estaba fuera Vizcarra. Y en un procedimiento inédito e inaudito, en menos de 24 horas, pusieron a Merino, tremendo corrupto también, que se le tiene que investigar. Y han hecho investigaciones, han gastado dinero. Y miren, la situación esta de esta gente está latente. ¿Por qué? Porque siguen en el ejercicio del poder. Ahora, con el argumento de incapacidad moral, eso no existe. Si ustedes revisan la Constitución, no está ni definido ni nada. Entonces ellos definen, ellos dicen, y al final de cuentas, ¿qué hay de cierto? El periodista César Romero
encontró que todas las acusaciones pues son volátiles, no hay nada en firme. Y todo eso con premios. ¿Para quién? Para los que se han prestado a declarar y a firmar. O sea que no hay nada seguro, ¿no? Ahora, lo han nombrado Merino a vista y paciencia del Tribunal Constitucional. Ahora, cuando lo han sacado a Vizcarra, el Tribunal Constitucional hizo la sustracción de, bueno, realmente cuando han estudiado el procedimiento este de la incapacidad moral, ¿no? Y es una cosa tan simple que no necesitas ni ser abogado. Y uno de los, bueno, al contrario, ellos dijeron, pues no, que era encender la hoguera. Por el contrario, se hubiera puesto fin a toda esta situación. Si ellos hubieran dicho que ha habido subversión, pues entonces ese Congreso pasaba a ser disuelto y eran los encarcelados. ¿Por qué? Porque han violado la Constitución abiertamente y sin embargo están ahí despilfarrando el tesoro público, el dinero que no hay, que no se produce, y haciendo las cosas como son ahí. Y el títere de Sagasti pues está ahí solamente haciendo payasadas, asumiendo cosas que realmente no tienen nada que ver, ¿no? Ahora, el Tribunal Constitucional no se pronunció, el procurador del Estado salió a tratar de defender lo que estaba, pero no interpuso porque para eso está. El defensor del pueblo ni siquiera se pronunció y si lo hizo tímidamente, como por las acciones que cometió el Congreso, ¿no? Porque lo que el Congreso hizo, lo hizo como quien una vacancia al paso, como quien se va a comprar una hamburguesa y ya está, pues, ¿no? Y pusieron legalmente, entre comillas, a Sagasti después de Merino. Ahora él se da con aires de pacificador, disque pacificador, pero no tiene huevos porque no se les enfrenta como Vizcarra. ¿Y qué sigue ahora? Nuevas licencias para las universidades cerradas o no licenciadas, van a cambiar de nombre y a seguir lucrando con una mala o pobre educación, haciendo plata como cancha y sin pagar impuestos. Ahora se están repartiendo el dinero que no hay y como ahora, por ejemplo, ¿no? El dinero puede estar anotado en los libros, pero no hay en físico. Entonces están sacando de un sitio a otro sitio. Cuando no haya para pagar a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas policiales, los quiero ver. ¿Por qué? Porque ya se repartieron. Pero yo estoy seguro que ellos sí están al día. Están al día. Ahora, ¿cómo va a funcionar el gobierno el próximo año? ¿Prestarse dinero? Si esta situación sigue así, pues vamos a entrar en una situación parecida a la que sufrimos con Alan García. Ahora ya no tenemos importaciones, no hay impuestos por importaciones, por ventas, exportaciones. El comercio internacional, bueno, pues se redujo a cero. Y pues claro, ¿no? Solo quieren tapar la boca y callar al pueblo por todas estas cosas, ¿no? Haciendo entre comillas lo que parece bueno, pero que en realidad es una burrada, ¿no? Y que no sirven para nada. Por ejemplo, ¿no? Esa ley que han sacado de las trabajadoras del hogar, ¿no? Que tienen que tener beneficios, que se les tiene que pagar vacaciones, esto, el otro. Tengo sobrinos, sobrinas que tienen sus hijos en edad pequeña y que usaban los servicios de estas personas, ¿no? Pues ahora no lo están haciendo porque son gente de medianos a bajos ingresos. Entonces hacían un esfuerzo por tener a alguien que cuide a sus hijos y no se ha hecho más. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ya no están contratando, están usando a la familia, a los abuelitos, a los tíos, a los primos, en fin. ¿Para qué? De esa manera paliar el asunto. Entonces hay más desocupación.
Estos brutos no han visto esa parte. Entonces han quedado bonitos, pero ahora, ¿cuánta gente hay desocupada? Y con esto de la pandemia, pues bueno, ¿no? O van a seguir dando cheques y regalando ahí bonos universales. Como no sale de su bolsillo, pues bueno, ¿no? Mejor no les hubieran dado esa situación. Al menos ahora, yo no estoy en desacuerdo con que se les dé beneficios, pero primeramente hay que mejorar el nivel de ingresos de toda la gente, de toda la población, para que se pueda compensar de una u otra manera. Porque no van a decir, pues no, a uno que está ganando el mínimo, pues le va a decir que va a pagar a otro el mínimo, que está entre en una pareja de esposos, ganan el mínimo o un poquito más, y hacen un esfuerzo para pagar una empleada para que cuide a sus hijos, y al final pues no les va a alcanzar ni para ellos, y van a pagar vacaciones. No me vengan con ese cuento a mí. Entonces, todo lo que mal empieza, mal acaba. Había un dicho, por ejemplo, ¿no? Que, bueno, un eslogan era: solo el APRA salvará al Perú. Fíjense, ¿qué es lo que hizo el APRA cuando llegó al poder? Alan García, yo estuve ahí, fue en la época del 85 al 90. ¿Y qué sucedió? Una debacle total. Perdimos, me acuerdo que salieron las monedas, los intis, 1 millón, pues resultó que no llegaba ni a 100 soles después. Y tuvimos que salir muchos peruanos fuera del país. ¿Por qué? Porque teníamos que buscar nuevos horizontes, porque nuestros capitales que estaban dados en crédito en algunos de los casos, o nuestros trabajos, pues se perdieron. Y no había, cerraron muchas cosas, muchas compañías. ¿Por qué? Porque simplemente mal manejo de la situación. Pero ¿quiénes se enriquecieron? Se enriquecieron los apristas, todos los que estaban en su entorno, con el dólar MUC, o se dieron tremendas extensiones de terreno a precio huevo o a centavos, y después los han vendido en millones de dólares. ¿O no, señores apristas? Los fujimoristas de igual forma, pues no. Lo único que yo le puedo rescatar a los fujimoristas fue la lucha contra el terrorismo. Después, como todos han tenido y han llevado su pedazo. Ahora, no vamos a hablar de Acción Popular tampoco bien, como todo el mundo dice que Acción Popular fue el único partido que hizo todo correctamente. No, señor. Acción Popular también tuvo lo suyo. ¿Por qué? Porque Belaúnde Terry no llegó con dinero de su bolsillo al poder. Fue financiado por grupos de gente que llegó al poder. Y esos grupos de gente pues se llenaron de plata. Ahí están los grupos del Expreso, que era en esa época de Ulloa, que se compró una aerolínea en quiebra y después le dieron una subvención de 27 millones, si mal no recuerdo. Y cuando hablaron de darle la subvención a Foces, no. ¿Por qué? Porque el otro era primer ministro, ¿no? El ministro de Economía de Belaúnde. Entonces no me digan a mí pues que el gobierno de Belaúnde pues no agarró nada. Que no haya agarrado nada, no se haya quemado, pues es diferente. Pero el resto sí lo hizo. Y eso pasa en todos los gobiernos. Entonces no me digan a mí, ¿qué pasó con los militares cuando empezaron a repartir así como están haciendo estos locos del Congreso? Desapareció la agricultura, las grandes compañías, se les entregó a los agricultores, se les repartió en parcelas, todos se vinieron a Lima. En las plantas industriales habían diferentes fábricas, grandes fábricas, incluso teníamos Indumil, el CIMA en el ejército, y así. Y se expropiaron muchas fábricas, se le entregó a la comunidad industrial. Total, que la saquearon, la cerraron, y al final de cuentas la gente quedó peor que antes. O sea que no es que esto sea una situación nueva. No podemos llegar a la situación de entregar los bienes del pueblo o del gobierno y repartirlo entre la gente, porque eso no es correcto. Porque al final pues vamos a llegar a la misma situación de Cuba o de Venezuela. ¿En qué? En que no hay nada más que los que están en el gobierno y se van a
a ganar con, digamos, y a privilegiar, ¿no? Que son los que están en el poder, pero el pueblo pues no tiene que salir así como están ahí. Yo se los cuento y se los digo porque yo estuve en esa situación en el gobierno de Alan García. Por eso es que estoy fuera del país. No era mi voluntad salir, yo tenía mi vida hecha en Perú, pero sin embargo pues tuve que hacerlo porque tenía que buscar el futuro de mis hijos y el mío mismo. Entonces, esta situación no es buena. Primero porque no son competentes. Y ahora que son sesgados, sacan leyes sesgadas para beneficiarse ellos. Y otra cosa, que están en violación de la Constitución. Entonces, no podemos aceptar esa situación. Cada partido político tiene su agenda particular. Si no, pregúntenle a Acuña, que debería estar preso, y sin embargo presidente de la Comisión de Presupuesto. Después Chejade, presidente de la Constitución o presidente de la Comisión de Constitución. Él quiere ser senador, entonces como sea quiere sacar la cuestión de esto. Y un tipo pues que debió haber estado preso, no su hermano. Y ahora Acuña pues va a poner una casación como si le correspondiera para ya no ir preso, y encima de eso son capaces de pedir disculpas. Alarcón pues bueno, está en esa situación que se defiende. A los que han pasado la acusación, pues ahora los ha empezado a investigar, y ahora resulta que los acusadores están siendo acusados. Imagínense. ¿Y qué es lo que hacen? Pues entorpecen el curso de las investigaciones. Ahora, yo les pregunto a todos ellos, ¿dónde está o dónde quedó la eliminación de la inmunidad? Por ahí Chejade dijo que ya tenía el proyecto, que la inmunidad en estos casos así, que en estos casos así. No, señor, la inmunidad debía eliminarse totalmente, sin ningún aspavientos. ¿Por qué? Porque son iguales que nosotros. Es más, el solo hecho de ser parlamentarios pues le otorga mucha autoridad. No vamos a decir que yo me pongo al lado del alcalde X, por muy pequeño que sea el pueblo o la ciudad, pues no deja de ser alcalde, y yo no soy nadie. ¿Por qué? Porque soy un ciudadano simple. Ahora, estos no son padres de la patria, son padrastros y madrastras de la patria. Hay gente que cree que gritando tiene la razón, pero son más estúpidos y más necios, y creen que porque han pisado Estados Unidos, como el caso de esa Cecilia García o la Marta Chávez, pues creen que pueden ofender al país. Yo sinceramente me siento avergonzado de tener ese tipo de congresistas. Es como cuando, por ejemplo, hablan de la paridad de género. Esa es la estupidez más grande que existe. Y yo no estoy hablando de que sean los hombres los mayoritarios, o que haya 50 y 50, eso es lo más estúpido que hay. Que hayan los mejores. Si hay más mujeres que hombres que son los mejores, pues que los haya. O si hay más hombres que son mejores que las mujeres que están en ese momento, en esa generación, pues que los haya. Pero no me ven acá con que tiene que haber paridad. O sea que si tenemos que tener 18 ministros, en este caso, por ejemplo, entonces tienen que ser 9 y 9, y dentro de los 9 que sean calificados, y los otros pues no encontramos que hay, entonces rellenamos el hueco con 2 o 3 o 4 neófitos o neófitas, como el gobierno o como el ministro del Interior que acaba de renunciar, que para llevar al compadre y toda esa situación, y Sagasti que atraca, pues no, que se deja llevar por la situación. Entonces no vengan pues a presumir de que han ido o están representándonos. Desde el momento en que nos han fallado, ya nos traicionaron. Y no solamente a nosotros, sino a la patria, porque cuando juran servir a la patria, y no a servirse a los partidos políticos. Es como cuando votan, por ejemplo, hablan de que votamos en bancada. Váyanse pa'l carajo. ¿Cómo van a decirme a mí que vamos en bancada? O sea que si la bancada decide eliminar X o Y situación que va en beneficio de la sociedad, pues entonces yo también voy a estar de acuerdo. No, señor, cada uno pues tiene el derecho de pensar y hacerlo. Y si el partido pues está en una situación mala, pues estemos así, pues no. Es como el Merino.
Merino se fue contra todos los de Acción Popular y toda la situación. Y ojo, que sin ser un destacado líder. Y nadie lo conocía acá en el Perú, tal vez en el norte, pero de la noche a la mañana, presidente. ¿Por qué? Porque negoció con todo el mundo y resultó ahí. Y engañó a todo el mundo con que tenía las pruebas y lo incriminaron a Vizcarra y todo lo demás. Y ese es el delito más grande. Eso se llama subversión, rebelión. Y eso está penado, está en la Constitución. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, no hablan estos congresistas de los gastos de instalación? No han devuelto un carajo, un centavo. Si esa es una situación ilegal. ¿Cómo? Si ellos están viniendo a la sociedad, a la capital, a Lima, tienen un sueldazo, ¿por qué les tienen que pagar gastos de instalación? ¿Acaso le dan a un profesor, a un policía, o a un doctor, a una enfermera, a una obstetriz cuando sale a provincias? Tienen incluso que caminar o montar a caballo y lejos donde sabe Dios esté. Y ellos sí tienen. Ya se han anulado ya los 170,000 soles que tienen de gratificaciones por Navidad, Año Nuevo y otras gollerías más. No, no dicen nada de eso. Están hablando de las ONP, las ONPs. ¿Por qué no gritan eso? ¿Por qué no salen a decir eso? O, ¿por qué no dicen, bueno, desde este momento, pues, se decreta que el seguro que le pagan a cada congresista, por salud, ¿no? Por supuesto, queda sin efecto y que van a estar igual que el resto de la población, pues, ¿no? Con el CIS. Ah, claro, pues el CIS es una porquería, pues, ¿no? Entonces, no nos conviene. Entonces, que se freguen los peruanos o los paisanos. Entonces, ¿por qué siguen en el Congreso los que están condenados o con procesos? Ellos mismos debían depurarlos. Y ya eliminando la situación esta. ¿Qué pasa incluso hasta los que han estado con situaciones abiertas como la Luciana León y otros más? La misma Marta Chávez, por las expresiones que ha hecho, ella no representa a nadie. Si considera que Ceballos es un, qué sé yo, un impresentable que solamente puede ir a trabajar a Bolivia, esto o lo otro, pues debería también estar fuera, porque no representa al Perú. Porque cada congresista pues representa no a una persona, ni a un grupo, ni a un sector, representa a toda la nación peruana. En eso no saben, no están de acuerdo. Pero bueno, ahora pues archivan todos los procesos que tienen en contra de ellos, o sea que cuando se los presentan para que los ponga a disposición del Poder Judicial, pues jamás están en servicio. Después, no tenemos ejecutivo porque tenemos un Congreso golpista con un pelele de presidente que el día que se oponga pues lo van a cambiar. Debemos depurar todos los partidos políticos. ¿Por qué? Porque no sirven para nada y todos tienen sus intereses y sus propias agendas y solo forman bandas de corruptos que están destrozando el país. No despacito, sino al paso, se lo están llevando. Ya no existe poder ejecutivo, legislativo, judicial, ni ninguna otra cosa que, de acuerdo con el artículo, uno de los artículos de la Constitución, deberían existir. Pero, según el artículo 43 de la Constitución, habla de la separación de poderes. Dice que el Estado, según el artículo 43, dice, ¿no? Capítulo 1, el Estado, Nación y Territorio, según el cual el Estado se organiza en el principio de la separación de poderes. ¿Y acá qué separación de poderes hay? Ellos han violado, han modificado la Constitución sin que nadie se dé cuenta o sin el respeto de nadie, y ejercen el poder ejecutivo, legislativo, judicial y electoral.
¿Eso es correcto? ¿Dónde está la separación de poderes? Ahí están violando claramente el artículo 43. Y el 44 dice que se garantizan, dice, los derechos, ¿no?, del país, de los ciudadanos peruanos. No dice que no solamente proteger el bienestar general que se fundamente en justicia y desarrollo integral y equilibrado de la nación, pues ellos han roto el equilibrio y son los que están violando continuamente la ley. Asimismo, de la integración, ¿qué es lo que han hecho? Lo único que han hecho es han desintegrado el país y lo han desunido. Ahora tenemos, en lugar de tener, digamos, dos tendencias, pienso que debería ser así, ¿no? Hay como 20 o 30 tendencias y cada uno es como las iglesias. Cada uno agarra su iglesia, ¿por qué? Porque le conviene y de ahí está en la situación, pues, ¿no? Para sus intereses egoístas y serviles. Ahora, el poder emana del pueblo, dice el artículo 45. La organización, llámese fuerzas del orden o sector de la población, llámese Congreso, ¿no? No puede arrogarse el ejercicio del poder y hacerlo constituye rebelión o sedición. Ellos se han arrogado el poder total y eso es rebelión y sedición. Han vacado, no han vacado, le han dado un golpe a la Constitución, al gobierno del ingeniero Vizcarra. Ahora, lo más importante, dice, pues, ¿no?, el artículo 46 de la Constitución, ya que es donde quiero llegar para no cansar a nadie, dice: nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en función de la Constitución y leyes. La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. Son nulos los actos de quienes usurpan las funciones públicas. Bajo estos conceptos definidos, redactados en nuestra Constitución, podemos decir que lo único que nos queda son salir a las calles y esperar que haya más matanza y que las fuerzas armadas, las fuerzas policiales, pues no actúen en contra del pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo está reclamando justicia y está pidiendo equidad, equilibrio del poder. Lo único que yo sugiero es que las fuerzas armadas, pues con las fuerzas policiales, pues tomen el control del país, repongan al presidente que debe cumplir su mandato, Vizcarra, y reorganizar toda la situación que hay dentro del país, eliminando todas estas bandas, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente pues vamos a seguir con lo mismo y no queremos tener gente que como la Verónica Mendoza o como el cura Arana, que son gente de izquierda o son gente pues que discrepan a todo, o la Fujimori, que también pues pretende que viene a ayudar al país y que quiere hacer algo por nosotros, ¿no? Eso no es así. Nadie dice vamos a construir laboratorios, vamos a construir plantas industriales, vamos a buscar la forma de dar trabajo al país, vamos a mejorar nuestra situación en todos los aspectos, buscando que cada peruano pues tenga derecho a un trabajo y para disminuir la situación esta del robo, de la delincuencia, y que cada congresista pues, si es que van a existir siempre, pues que salga a servir al país, pero que salga no con el ánimo de ir a acusar de frente al primero que se le cruza en el frente y hablar de rateros o no, porque es la única forma en que prevalecen. No, sino que vayan a aportar. A ver, esta Cecilia García, ¿qué ha aportado? ¿Qué bueno ha dicho? ¿Qué proyecto ha dicho o ha logrado en beneficio de la recuperación de la economía nacional? Que no me diga con ese cuento de la ONP. Entonces hablaríamos de los FONAVIS
que hasta la fecha no se termina de pagar porque, bueno, no está el dinero y se tiene que pellizcar de aquí y de allí. Ahora pues vamos a hablar de esas cosas. Pero bueno, lo único que me queda es invitar al ejército y a la policía a que restituyan el orden constitucional y que ese tribunal constitucional pues se vaya a su casa. Y no este Congreso, pues miren, imagínense que este Congreso dice que le toca, después que dijeron que ya no iban a elegirlo, ahora dice que le toca elegirlo. ¿Y que van a elegir? Uno a su medida, o de acuerdo al partido que esté en este momento en el comité ese que está organizando, con el cuento de los concursos, o que como en el Poder Judicial los apristas están llenos en el Poder Judicial, por eso es que hablan. Y por eso es que todas estas filtraciones, todas esas cosas, o estos inventos, porque ellos son maestros en eso, tienen muchos años en esta situación, en estos ajetreos. Ahí donde están los Mulders, donde están los del Castillo, que es Ken, y toda la cuadrilla esa de corruptos. Y no me van a decir, ¿por qué no presentan sus declaraciones de ingresos? ¿Ah? ¿Por qué? Porque después van a aparecer y no van a decir, no, yo no presenté mi declaración, entonces yo era millonario, yo era rico ya cuando estuve en el Congreso. Claro, es fácil así, pero si eres tú o soy yo el que tenga que presentar mi declaración, inmediatamente pues ya, ¿no? Alarcón, presenta tu... O no, ya saben ya quién eres, ya pues, un tremendo corrupto, un tremendo ladrón. Le ha robado al Estado. Sabían que este tipo hizo pagar a beneficios a gente que consideraban como que los habían despedido injustificadamente o por reducción de personal, les dieron bonificaciones y un montón de cosas. Y él se despidió también. Pero en el mismo mes, él mismo se recontrató con otro sueldo y toda la situación. Y agarró dinero del Estado. Ese es el que está ahí investigando. Una rata investiga ¿a quién? Solamente está generando todo eso. Bueno, nuevamente reitero mi invitación. Si hay militares que me están escuchando, pues por favor, pónganse la mano al pecho y pongan la mano en las armas y de una vez remuevan toda esa situación. Hay que limpiar desde abajo toda esta porquería que está ahí en el Perú. Gracias. Buenas